el doctor Méndez es sociólogo, es doctor en ciencia, en educación. Tiene un currículum que puedo pasar toda la mañana simplemente haciendo una síntesis y no terminaría de presentarlo. Es autor de libros que hemos compartido, como no naufragar en la era de la información, de otro libro de la gerencia educativa también, que me dice que sí está que puede ser que se encuentre en la editorial. Sí, conferencista, experiencia en epistemología, ha redactado cantidad de artículos científicos en el ámbito de la sociología, de la gerencia educativa, de la epistemología. Ha sido conferencista también a nivel nacional, a nivel internacional, y tiene pues su biblioteca, la envidia. ¿Cuántos libros conforman tu biblioteca, Marito? Solo 15.000 libros. Solo 15.000 libros. Para que vean una muestra de lo que es el estudio y la lectura. ¿Sí? El doctor Méndez pues, ha apoyado a nivel institucional, también en el ámbito de currículo, ¿sí? Acá en la Escuela de Sociología, en el vice académico, también apoyaste en la reforma curricular. ¿Ya? Y en este momento, bueno, que va a compartir con nosotros esta interesante síntesis que ha preparado sobre los paradigmas que hemos venido solamente tocando. Yo los he preparado, por supuesto, en base a la guía que tú has compartido con toda la comunidad científica. Estoy segura que van a disfrutar y se van a sentir deleitados con la exposición del profesor, y pues quiero invitarlo a cualquier cantidad de inquietudes que bien surjan, pues estoy segura que gustosamente podrán disertar con el doctor Méndez. Tu casa, Evaristo, como siempre. Bueno, gracias por la presentación, gracias por tu bondad en invitarme, gracias a los directivos del programa, a todos ustedes que han venido de tan lejos para venirse a formar. Y bueno, vamos a hacer una exposición sobre las grandes tendencias que se están moviendo en torno a la epistemología. La epistemología, en verdad, ha venido cada día más teniendo una urgencia y un desarrollo bastante significativo, más de lo que podíamos haber pensado hace una década. Y bueno, eso les voy a hablar un poco sobre esas tendencias. En primer lugar, hago un homenaje a su vez a dos personas, dos seres que están allí en la lámina. Uno es Karl Popper, que es prácticamente el que fundó la epistemología contemporánea. Y digo que hay que hacer un homenaje a Popper porque hizo un gran esfuerzo, no solamente intelectual, en la producción ya de ese conocimiento, sino que se la dio bastante en lucha contra dogmatismos tanto de derecha como de izquierda, que prácticamente lo sepultaron cerca de 30 años en esos días. Y no fue sino la década del 60 cuando la Escuela de Economía y Política de Londres lo ha retomado, y a partir de allí empieza a crecer esto de epistemología. Y acá hay esta persona muy desconocida en el ámbito de la gerencia, una mujer que es pionera de la gerencia, Mary Parker. Y hay que rescatarla en algún momento porque todos los aspectos humanos del abordaje de lo que después fue una de las tendencias administrativas fue Mary Parker como fundadora pues, de este conocimiento. Bueno, en primer lugar,
vamos a hacer una breve incursión a nivel teórico de la epistemología para luego entrar en cariz. Hay 4 componentes previsibles de la investigación científica y hay otros componentes no previsibles de la investigación. Y los componentes previsibles de la investigación es que debe estar en primer lugar la teoría del problema. Tú vas a construir la teoría del problema, del objeto de estudio de tu investigación. Debe estar acompañada de una metodología de la investigación, entendiendo esta metodología como la gran estrategia con la cual vas a construir tu investigación, las diferentes técnicas que vas a utilizar para la investigación, pero el cuarto componente necesario de la epistemología. Ha habido históricamente una tendencia, muy positivista de ver la investigación científica al asimilarla a la metodología de la investigación. Y entendida la metodología de la investigación como pasos, como procedimientos a seguir para lograr el conocimiento. Eso es importante, pero no es la totalidad o el componente básico de la investigación, es uno de los componentes. Y la epistemología como un componente estratégico para la construcción de conocimiento. Hay otros componentes de la investigación científica que son imprevisibles, que están presentes también. A veces son determinantes incluso en la producción, como es la creatividad. Hay un momento en la construcción de la tesis doctoral que deja de ser lógica de la investigación para convertirse en creatividad de la investigación. Pero eso es una inspiración que tiene el ser en un momento en que logra el salto cualitativo al nuevo conocimiento. Está la intuición. Hay científicos que logran una intuición tal que logran una explicación rápida y consistente del problema de investigación. Y el azar también es un componente no previsible, pero que puede coadyuvar a la producción de conocimiento. En la historia de la ciencia hay casos en que el azar ha sido determinante. El ejemplo clásico es cuando se inventa la penicilina. Fue por el azar de la investigación que hacía Sir Alexander Fleming que reaccionó un reactivo, un preparado que él tenía en el laboratorio para dar con la solución del problema que él estaba investigando. Entonces, la epistemología es un componente que hay que tener presente a la hora de la investigación. Luego tenemos que la posición que va a tener la epistemología en la estructura de la teoría científica que nosotros vamos a generar. ¿Cuál es la posición que va a tener? Y de allí la importancia. Vamos a suponer que este sea un edificio. Aquí están las bases y aquí está la superficie del edificio. Y tenemos la explicación y o predicción del problema u objeto de estudio que estamos elaborando. Para que toda explicación tenga sentido, tiene que estar sustentada tanto teórica como empíricamente. Eso ya lo sabemos. O sea, nosotros tenemos que tener toda una sustentación teórica o paradigmática para dar cuenta de lo que es esa explicación. Eso va a tener unas propiedades, va a tener una sustentación empírica en datos, en estadísticas, etc. Pero el componente que quiero darles a entender es este que está acá, que es el de la fundamentación epistemológica, porque es la única herramienta que tengo yo como investigador que me va a dar cuenta de que lo que yo estoy pasando como científico es realmente científico.
y más en las ciencias sociales, porque en las ciencias sociales hay una tentación ideológica bastante alta. En las ciencias sociales hay una tentación política muy alta. Basta con decir que voy a aplicar la técnica X para decir que es científica, y no siempre es así. Entonces, la epistemología me va a mí a dar, como investigador, los criterios para ir diciendo, no, esto, lo que yo estoy presentando, es científico. Incluso sirve, como veremos más adelante, de autocorrección de lo que yo estoy elaborando. Bueno, de este que nos vamos a dedicar un poquito ahora, de esta fundamentación, para decirles que entonces la tesis central de la charla es que hay una tendencia que se ha venido marcando hacia la epistemología integral. O sea, hoy, en las fronteras del conocimiento científico, estamos hablando de un abordaje total de la ciencia desde la epistemología. A veces, por ejemplo, alguien puede estar generando una tesis y ha aplicado todo un protocolo de investigación, pero está totalmente desactualizado. ¿Por qué? Porque no conoce los mecanismos o aportes que ha dado la epistemología para que él esté muy seguro de poder estar en la vanguardia del conocimiento. A veces llegamos muy tarde, a veces los investigadores llegan muy tarde porque no tienen el soporte epistemológico. Continuamos. Y hay la justificación, que es la de carácter social del conocimiento. En general, esta distinción que nosotros hemos hecho es tratando de precisar un poco el alcance de cada uno de esos niveles. Entendemos es la palabra justificación para el aspecto social o político de una investigación, es decir, ¿para qué estamos haciendo la investigación? ¿Qué objetivo social o político estamos haciendo? Y usamos la palabra sustentación para los soportes teóricos y empíricos, y usamos la palabra fundamentación para los criterios de cientificidad, más o menos para que no haya confusión de esas palabras. Generalmente en la literatura prácticamente no hay distinción, pero más o menos precisando los alcances llegamos pues a estas denominaciones. Bueno, la definición e importancia de la epistemología es porque, bueno, es una palabra compuesta, ya la deben saber, ya la deben haber manejado, de episteme y logía. Episteme originalmente es conocimiento cierto, conocimiento verdadero, y logía, estudio tratado. Sin embargo, una de las tendencias hoy de la epistemología es que se ha salido del ámbito de la ciencia. Más o menos en la década del 70, el autor francés Foucault elaboró una propuesta de determinar las epistemes de las sociedades, de las culturas. Entonces, la epistemología, si bien es cierto, está encaminada originalmente hacia el estudio de la ciencia, ha venido desarrollándose hacia una epistemología de la cultura. Es decir, ahora estamos elaborando conocimiento hacia, por ejemplo, la episteme del arte. ¿Cuáles son los aspectos que fundamentan el arte? Y dentro de la epistemología de la cultura está una nueva derivación que, modestia aparte, yo la he tratado de sacar, que hemos denominado epistemología de la vida. Pero originalmente
entendido como conocimiento o ciencia, pero como le digo, la trayectoria ha sido en un desarrollo sostenido hasta el punto que algunos autores, en vez de llamarla epistemología, la empiezan a llamar epistémica, por ese carácter, esa cobertura que está teniendo ahora esta disciplina. Bueno, desde el punto de vista de una definición sustantiva clásica e integral, que es la tendencia que nosotros estamos tratando de asumir, es que estudia la ciencia en su totalidad, no solamente en cuanto a los fundamentos, sino cómo se van articulando esos fundamentos desde su origen, desde su desarrollo, en su estructura y en su perspectiva. Y en cuanto a la importancia, yo le atribuyo en este caso una doble importancia. Una importancia de carácter profesional y una importancia de carácter científica propiamente, o investigativa. La importancia profesional es que cuando un profesional se incorpora a su trabajo, pongamos un ministerio, no basta solo con tener el título para luego tomar grandes decisiones. Si esa decisión no está respaldada de toda una epistemia, estoy seguro que las decisiones van a ser incorrectas. Y desde el punto de vista científico es porque, como ya lo vengo diciendo, no sabemos si estoy haciendo ciencia o no ciencia hasta que no esté consciente de cuáles son los parámetros y los protocolos de hacer investigación científica. Bueno, este es clásico, ¿no? La palabra de epistemología fue acuñada por un inglés que se llama Ferrier en 1854, porque dividió la metafísica en dos grandes áreas, que es la ontología y en este caso la teoría del conocimiento, y acuñó el término epistemología, aunque ya desde toda la modernidad ya venía con el nombre de filosofía de la ciencia o nociología. Pero es una fecha muy importante, como veremos más adelante, de cómo la emergencia de la epistemología fue muy importante para el desarrollo de las ciencias, tanto naturales como sociales. Bueno, ahora vamos a ir a los campos que se han venido delimitando con respecto a la epistemología. ¿Qué va de esa ciencia, de ese objeto, en forma clásica, por supuesto? ¿Cuáles son las diferentes operaciones epistemológicas que nosotros tenemos que hacer para ir logrando esa cientificidad? Vamos a suponer que esta imagen sea correspondiente al campo de la ciencia, y un primer acto epistemológico es sabernos demarcar con respecto a lo que no es ciencia. Es un aspecto que nos puede identificar o diferenciar con otro tipo de saberes, por ejemplo con la filosofía, con la religión, con el arte, con el sentido común, con la política, incluso con los saberes chamánicos nuestros. Ese es un primer acto que nosotros tenemos que hacer, y más la ciencia social. Como le decía, por la misma vinculación ideológica que tiene el saber, generalmente no sabemos diferenciar entre una ciencia social o una filosofía social o una ideología social. No sabemos. Y eso hay que saberlo demarcar bastante bien. Luego tienes una diferenciación para llevarnos a las fronteras actuales del conocimiento,
entre ciencia moderna y ciencia posmoderna. Hay bastante diferencia, o diferencias muy esenciales para uno tratar o de llegar a una visión o una investigación posmoderna, o por lo menos una síntesis de las dos grandes separaciones que hay de la ciencia. Ese es el segundo acto epistemológico que nosotros sabemos hacer. Nuestra investigación está siendo ubicada en la modernidad, con postulados de la modernidad o con postulados de la posmodernidad científica. El tercer acto epistemológico es empezar a diferenciar las ciencias que hay disponibles. Cuando yo estoy hablando de ciencia administrativa, de sociología, de economía, ¿qué me distingue un discurso científico de otro discurso científico? Porque a veces lo he visto, cuando se están haciendo investigaciones, no se sabe delimitar muy bien la problemática de investigación, en este caso de un posgrado. A veces se confunde, está haciendo una problemática sociológica en un campo que es administrativo. Entonces esa confusión te lo permite aclarar la epistemología. Por ejemplo, si yo voy a hacer una tesis de grado, donde pongamos, este es un doctorado en ciencias sociales, mención gerencia. Si soy gerente o administrador, me es más fácil hacer el planteamiento de mi ciencia, pero en caso de que sea sociólogo, o que sea economista, o que sea antropólogo, ¿qué debe hacer él para hacer un planteamiento doctoral dentro de esta mención de la gerencia? Bueno, ese es un acto epistemológico. Luego, el otro abordaje epistemológico es diferenciar hacia adentro de cada ciencia los diferentes paradigmas y métodos que yo voy a utilizar para eso. Esto es muy importante, sobre todo cuando se está construyendo el marco teórico de la investigación. Hay yo diría un vicio que se arma en la construcción del marco teórico, porque resulta que por no agarrar la problemática desde la ciencia que él está ubicado, sino que lo hace desde las definiciones de lo que él está trabajando, puede llevarle a una confusión demasiado grande. Por ejemplo, voy a trabajar el concepto de calidad en el campo de la gerencia. Mire, el concepto de calidad está presente desde el primer fundador de la teoría científica de la gerencia, igual que el concepto de productividad. Entonces, muchos estudiantes se confunden porque se empiezan a leer, pongamos, revistas donde al ver el primer concepto de productividad vienen y se casan con él, y van a otra revista, otro artículo, y ven otro concepto. Y bueno, pero si están dos conceptos de productividad, pero pueden ser de paradigmas bastante diferentes. Entonces, ese acto epistemológico, que el concepto que yo estoy utilizando no está delastrado del paradigma donde fue fundante. Igual pasa en sociología. En sociología, por ejemplo, un concepto central de la sociología es el concepto de clase social. Pero el concepto de clase social es central, es una categoría y un concepto central del marxismo, del materialismo histórico, pero es un concepto subsidiario del funcionalismo y del positivismo, pero lo usan también, usan esos conceptos. Entonces, un acto epistemológico es saber si ese concepto que yo estoy utilizando es el concepto verdadero al paradigma que yo me estoy haciendo referencia. No hacer no sé si me entendían, una ensalada rusa, ¿verdad? En el momento en que yo estoy haciendo el marco teórico. Entonces, esto tenemos que estar presentes para no caer en confusiones.
Luego, el triángulo que yo llamo epistemológico, que ya sé que lo están utilizando, que es que en un análisis de la ciencia nosotros vamos a encontrar siempre estos términos. Nosotros vamos a utilizar los siguientes términos. Están en los discursos estos términos que nosotros tenemos que aprender a diferenciar, que es las nociones, los conceptos y las categorías. Una noción es una unidad de significación de un discurso ideológico, no científico. Es decir, es un término que está presente. Por ejemplo, puedo decir la explotación del hombre, pero si en ese discurso no está desarrollado ni sustentado en nada, termina siendo una noción. Luego viene el término conceptual, que se refiere a las unidades de significación del discurso científico, es decir, cuando son términos debidamente nominados, desarrollados, sustentados y aplicados inclusive. El mismo concepto puede usar de clase social. Si yo no defino clase social, no la sustento y no la aplico, eso pasa a noción, pero no es un concepto. Igualmente, yo voy a utilizar el concepto de realidad, que viene siendo un término, pero es un término categorial. ¿Y qué es una categoría? Es la unidad de significación de un discurso epistemológico. Entonces, eso tenemos nosotros que aprender a usar cuando estemos ante un discurso. Habrá muchas nociones, habrá muchos conceptos y quizás las categorías que están allí sentadas están más a nivel nocional que propiamente categorías. Entonces, bueno, hemos llegado a las categorías epistémicas que abarcan la ontología, la nociología y la axiología. Hay otros, por ejemplo, Bunge, que es un autor latinoamericano, un epistemólogo argentino, ha dado una cobertura a la epistemología bastante significativa, y ese núcleo está más ampliado. Núcleos comunicacionales, núcleos semánticos, núcleos antropológicos y así por el estilo. Bueno, yo para los efectos analíticos, esos tres elementos. O sea, todo lo que tenga que abordar, sustentar la realidad, todo lo que tenga que sustentar en el conocimiento y todo lo que tenga en la sustentación de los valores del científico, hacia eso nosotros, la epistemología se dirige, a la identificación de esas categorías que nutren el discurso científico. Bueno, hay otros elementos que van acompañados de esto, y es la lógica de la investigación científica, buscar la lógica de la investigación científica y buscar la lógica del discurso científico. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, la mayoría de los manuales que hay de metodología, al tener una confusión epistemológica, confunden todo el proceso de investigación con la presentación de la teoría que ellos están elaborando. Es decir, la mayoría de los manuales de metodología dicen hay que hacer un planteamiento del problema, un marco teórico, un marco metodológico, un análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. Bueno, esa es la lógica de la investigación. Y luego está la lógica de la teoría científica, que es totalmente distinta. Entonces la epistemología te logra identificar entre las lógicas de la investigación científica y las lógicas de la teoría científica. Les voy a comentar una anécdota personal.
hace muchos años, cuando salió un gran libro de unos mexicanos, de Hernández Sampieri, Batista y Fernández Collado, tuve la oportunidad de hacer el curso con ellos allá en Caracas. Y tuvo mucho éxito ese libro y tiene cierta importancia ese libro. Pero en la primera edición cometía un error. Yo que decía que ellos decían incluso taxativamente, esta es la lógica de la investigación, y colocaban 11 pasos en un gráfico muy famoso que ellos hicieron. Y yo le dije, profesores, esto es su lógica de la investigación, pero hay muchas lógicas, incluyendo la discusión actual entre la lógica de la investigación cuantitativa y la lógica de la investigación cuantitativa. Bueno, de alguna manera me hicieron caso, porque ya la tercera, cuarta, creo que vamos por la sexta edición, ya ellos conscientemente elaboraron esas distinciones. Bueno, otro recurso que me da la epistemología es que es un elemento de autocontrol de la investigación. No solamente me da la lógica de la investigación, sino que me da un criterio para autocontrol. Si la operación que yo estoy haciendo en el momento X de la investigación es correcta o no es correcta, es adecuada o no es adecuada. Ejemplo, ¿debo utilizar o no hipótesis de investigación? ¿No ves? Entonces, si yo no tengo claro el concepto de hipótesis, aún utilizándola, no va a tener ningún sentido para la investigación. Entonces, si a mí yo tengo un criterio de autocontrol y dicen, en este momento esta investigación no requiere hipótesis, o si requiere un sistema de hipótesis, bueno, y la lanzo, ya está. Pero si no la necesito en este momento, no tengo por qué utilizarla. Y finalmente, uno de los recursos que me da la epistemología es que yo visualmente como unos lentes me permiten ver mejor la realidad. Con esta parte ontológica me permite abordar mejor la realidad. Voy a tratar de acercarme mejor a esa realidad. Bueno, son partes teóricas de la epistemología. Ahora vamos a hablar con las tendencias, propiamente. En esto, un eje de coordenadas. Aquí estamos en el año 2017. Vamos a ubicar esta columna como la frontera que tenemos hoy. Y vamos a hablar un poco de esa relación, de cómo ha venido esta trayectoria de la epistemología y llegar a 1917, bueno, ya en 2018 prácticamente. Vamos a ver un poco cómo llegamos acá a la epistemología integral, esa tendencia, tras todo un estudio bastante sostenido y crítico de la epistemología. Primero, el aporte del empirismo hacia la epistemología ha sido inmenso. No podemos jamás decir que el empirismo no sirve. El empirismo fue, digamos, la luz hacia, no solamente a la comprensión de los hechos, sino a la misma comprensión de cómo debe hacerse la ciencia. Luego se casa el positivismo como una continuación en Francia. El empirismo tuvo mucha influencia en el ámbito inglés, sobre todo con John Locke. Y el positivismo, por supuesto, en Francia. Pero la epistemología que ellos abordaron fue una epistemología que podíamos decir ingenua o fenoménica, muy lineal en la concepción de la investigación, en el sentido de que los postulados a partir del cual se concibe el conocimiento es el objeto de estudio como única fuente de la verdad y del conocimiento, dejando de lado
todo lo que es el aporte del sujeto. Es decir, se presenta en primera parte la epistemología como una epistemología sin uno de sus componentes, es decir, dándole mucha cobertura al objeto, mucha importancia al objeto de estudio y minimizando el papel del investigador. Por eso es que cuando se tergiversa la epistemología hacia la metodología, es pensando de que como está ese gran objeto frente a mí, basta con tener un nuevo método para capturarlo. Bueno, pero el que da un corte sustantivo hacia la epistemología contemporánea es Karl Popper, como se lo dije en la introducción, en este libro que se llama La lógica de la investigación científica. Fue, a pesar de una buena tradición a principios del siglo XX de la epistemología empirista, a pesar de la gran influencia que tenía en Occidente, no así en Oriente o en Rusia el marxismo, porque allá se elabora más hacia la parte política, pero a nivel institucional, Popper, en pleno auge de un neopositivismo de una escuela que se llamó el Ciclo de Viena, donde se refundamenta el positivismo, tratando de elaborar un método de carácter universal, un lenguaje único para la ciencia, logra por primera vez hacer una ruptura de la lógica de la investigación científica. Él logra demostrar en este libro que la lógica de la investigación para ese momento, desde el Renacimiento hasta el momento que él escribe, estaba equivocada la epistemología. Entonces se tomaba en cuenta, por ejemplo, cuál fue el aporte de Galileo, por ejemplo, en la elaboración del método experimental. Sin embargo, él dijo en 1934 que toda esa lógica positivista estaba equivocada. Hubo una reacción bastante importante. Resulta que pensar, un científico, imagínate, de la ciencia dura, que la investigación experimental no estaba debidamente fundamentada, era una catástrofe para ellos. Pero alguien le dijo incluso, a mí me gusta mucho un párrafo que está aquí, me gusta mucho porque esto lo hizo él apenas a los 32 años de edad. Ya había revolucionado toda la epistemología. Dice así: algunas personas que creen en la lógica inductiva se precipitan a señalar, como Reichenbach, que la totalidad de la ciencia acepta sin reservas el principio de la inducción y que nada puede tampoco dudar de este principio en la vida corriente. No obstante, dice Popper, aún suponiendo que fuese así, después de todo, la totalidad de la ciencia podría estar en un error. Imagínense un salto en la epistemología. Y yo diría que eso fue como, ahí es donde digo yo que este es un autor que aporta tanto, es cuando hizo reaccionar a la gente de que había la epistemología. Ese es lo que yo trato de entender. Primero, porque combate el dogmatismo. No puede haber el dogmatismo al interior del conocimiento científico. Si nosotros pensábamos que la trayectoria era el método científico, como el método de investigación científico, era lo que hoy, con las palabras de hoy, podemos calificarlo como una parálisis paradigmática. Porque decir que es el método es una parálisis, porque precisamente la ciencia nace contra el dogmatismo.
La ciencia será siempre un conocimiento abierto, porque si fuera cerrado, ¿verdad?, lo convertiríamos en lo que yo digo en mi libro, la Biblia blanca, porque tenemos la Biblia que aporta, digamos, Occidente, Oriente, lo que llamamos la Biblia, Viejo y Nuevo Testamento. Allí está todo, según ellos. Y si decimos que en el libro blanco está todo, hacemos lo mismo. Es un dogma también. Y este señor dijo, no, la ciencia es abierta. El conocimiento es abierto. Y la epistemología tiene que estar pendiente de que esto esté garantizado. Es decir, la apertura del conocimiento del científico debe estar garantizada. Bueno, entonces Popper hace un gran aporte en esa trayectoria, en esa tendencia de la epistemología. Luego salieron otros discípulos bastante importantes, como Lakatos, Lauden y Larry Putnam posteriormente. Y en paralelo, diríamos a la altura de Popper, hay unos autores que es bueno tener en cuenta porque es lo que nos da pie para hablar entonces de la epistemología integral, que es el aporte de Gastón Bachelard. Este autor, que más o menos escribe en la misma época de Popper, habla de que la investigación científica es más un acto de creación del hombre, es un acto de construcción. Y él escribe un libro muy famoso que se llama La formación del espíritu científico. Y la formación del espíritu científico es la construcción mental como un proceso de ir a la esencia conceptual para explicar la realidad. Pero en esa trayectoria se nos presentan una cantidad de obstáculos que nosotros tenemos que aprender a superar. Que ya la noción de obstáculo en la investigación no era nueva en el campo de la ciencia, pero él la actualiza. Porque quien la pone sobre el tapete fue Francis Bacon en el siglo XVI, en el siglo XVII, cuando escribe el Nuevo Organón. Y él dice, ya decía en aquella época, que la producción de conocimiento científico está plagada de vicios. Entonces él lo llamó ídolas que nosotros teníamos que aprender a combatir. Y él llamaba los ídolos de la tribu, que son los hábitos que tiene uno como investigador, que se filtran en la investigación. Luego habla los hábitos de las cavernas, los hábitos o los ídolos del mercado y los ídolos del teatro. Los ídolos del teatro es que estamos llenos de filosofías que aparecen como muy útiles, pero a la hora de construir conocimiento ya no nos son útiles. Bueno, esa misma idea la desarrolla Gastón Bachelard, y es lo que nosotros tenemos que aprender a rescatar. No solamente el método que se refiere a la lógica de la investigación, sino que en esa trayectoria hay una cantidad de vicios que nosotros tenemos que descartar. Por ejemplo, la encuesta. Una encuesta, ¿qué dimensión debe tener una encuesta para que tenga validez al interior del conocimiento? O los conceptos que yo asuma de otro marco teórico para aplicarlo al tema que yo estoy investigando. O lo que dice la gente sobre el problema. Todo eso va a ser una trayectoria de estar pendiente. Por eso digo yo que una de las funciones de la epistemología es el autocontrol. Ese autocontrol me lo ayuda a estar pendiente todo el aporte de Gastón Bachelard. Y luego el aporte central de la epistemología social, que es
el aporte de Thomas Kuhn, que en 1962 publica un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Ese libro es memorable porque, bueno, se puso en moda un término que él acuñó y que de cierta forma cambió un poco la panorámica de que nos transita a la posmodernidad, porque la modernidad maneja un concepto de verdad absoluta. Yo conseguí una verdad y esa verdad es absoluta. Y dice este autor que no, que las verdades son históricas, las verdades son construidas en base a las necesidades. Y él acuña el concepto de paradigma para ilustrar que es toda teoría que se valida al interior de la comunidad científica. Eso es lo que le da pues significado al paradigma. Y el concepto de paradigma se está utilizando para todos los niveles, a nivel epistemológico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel civilizatorio. Y hasta en la cocina ya se habla de paradigmas de cocina. El paradigma de cocina mediterráneo, pues, y todo el mundo pues se va por ahí. Pero es porque para la definición original es porque todo conocimiento tiene una validez en el contexto donde se está produciendo ese conocimiento. Bueno, entonces todo este esfuerzo que se está elaborando termina en la propuesta de la epistemología integral, tal como lo expliqué en el punto anterior. Tratar de comprender en el caso de que el objeto sea la ciencia, todo su comportamiento, todo lo que ella abarca, es decir, todos los actos de construcción de conocimiento que tienen que ver con delimitación de fronteras externas e internas del conocimiento. Bueno, se le agrega pues a denominaciones como epistemología continuista y epistemología discontinuista. Kuhn es de los que tienen el criterio de que el conocimiento se produce en base a ruptura, pero no está tan en lo cierto como lo voy a demostrar yo en esta columna final del estudio, pero dentro de un rato. Otros dicen que no, que hay una continuidad, hay una doble continuidad entre el sentido común y la ciencia. No ven grandes separación. Y otros hay los que sostienen de que hay una continuidad entre una teoría y otra teoría, de las que se van produciendo al interior de la ciencia. Solución a este dilema es que es continuista y discontinuista la cosa. Hay teorías que se ven en la trayectoria que hay una continuidad y en otras no. Y parte del trabajo doctoral es saber distinguir eso. Saber distinguir si yo estoy ante una propuesta continuista o discontinuista del conocimiento. Y la epistemología, en esta trayectoria que yo le estoy hablando, que llega a la epistemología integral, tuvo también, bueno, ya lo hemos comentado, pero está en esta fecha que está acá, ¿no? Y es que nace primero estudiando la fundamentación de la lógica de la investigación científica, luego se da una apertura hacia los fundamentos nociológicos de la investigación científica y concluye con esta propuesta de epistemología integral, cuando nosotros vamos a ver todos los fundamentos que están en la producción de conocimiento, que tienen que ver con la ontología, con la nociología y con la axiología. Bueno, los aportes nociológicos en esta trayectoria que nosotros hemos hablado es igual una tendencia bastante importante que nos lleva a las fronteras actuales, que es estos conceptos de disciplinaridad, interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, y concluye en el concepto de transcomplejidad. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, que en los estados originarios de la ciencia
moderna, el aporte de la ciencia fue desde la disciplinaridad. Cuando empiezan a constituirse la cantidad de ciencias, tanto naturales como sociales, fue un aporte bastante importante. Pero ocurre que con la entrada del siglo XX, la misma dinámica de la sociedad te exige un replanteamiento del conocimiento científico. Y precisamente la guerra, específicamente la Segunda Guerra Mundial, pone en velocidad la epistemología, y ahí se da toda una revolución para poder cruzar fronteras científicas que llamaron originalmente la interdisciplinaridad. Es un cruce de fronteras, un entendimiento de fronteras, un reconocimiento de fronteras disciplinarias. Y eso se da con la teoría general de sistemas. Pero ya en la década del 80, la dinámica de la misma realidad y del mismo conocimiento te lleva hacia un planteamiento de la complejidad como un planteamiento epistemológico. Bueno, entonces esto es, digamos, una de las trayectorias, aportes nociológicos de la epistemología. Luego, el aporte ya sugerido anteriormente de la inducción, de la deducción, del empirismo, del racionalismo y de las grandes síntesis que se producen. Mario Bunge, uno de los autores, ya les hablé, el epistemólogo argentino, él señala que la investigación científica, ante ese dilema de inducción y deducción, es una síntesis entre empirismo y racionalismo. Eso lo dicen los epistemólogos que no son dogmáticos. Está de anteojito, que es porque mientras yo tomo esos dos polos, entre el objeto y el objeto, yo tengo que tomar en cuenta los dos, y ahí se va a producir una síntesis en todos los casos, y le pongamos cualquier nombre a esa síntesis. Luego los aportes ontológicos tienen que ver igual con toda una trayectoria hacia el abordaje de la realidad de manera compleja e integral. Bueno, una trayectoria de fenoménico causal que diríamos que, si le ponemos fecha, hace más de 390 y pico de años, ¿verdad?, que el fenoménico causal estuvo rondando y todavía ronda en muchas universidades y en muchos manuales de metodología. Por ejemplo, cuando te dice la investigación tiene que plantearla como una relación entre dos o más variables, o sea, presentar la realidad solo como variables es estar en presencia del fenómeno causal. Cuando ya en 1800, miren, en 1800, toda la metodología inductiva ya empieza a hacer algo, que ya en 850, dentro de la propia institucionalidad de la ciencia oficial, ya empezaba a ser desplazada nuevas matemáticas que estaban vigentes desde los griegos. Y como un caso ilustrativo tenemos que en 1800 un joven físico matemático, es decir, un genio, ya había dado con una nueva forma dentro de la misma matemática de entender la realidad. Fue el primero que fundamentó que no había verdades absolutas, que fue Gauss, el famoso autor de la curva de Gauss de la estadística. Ya en 1800, teniendo cerca de 18 años de edad, ya él había dado traspié a la forma de abordar fenómeno causal, la realidad, hacia la teoría de probabilidad.
mucha gente todavía no sabe el significado en la ciencia, de cualquier ciencia, del concepto de probabilidad. Porque el concepto de probabilidad nace originalmente para decir que no hay una verdad absoluta, que estamos sujetos a error. Aún más, el verdadero nombre de las probabilidades en su acepción original es estudio del error, el cálculo del error en la ciencia. Imagínense ustedes. Bueno, eso fue moviéndose hacia lo estructural sistémico, pero que aparece en plena guerra mundial. La dinámica de la realidad exigió un cambio de abordaje de la realidad. Por eso es que aparece la teoría general del sistema, la teoría del sistema en el ámbito de la sociología, en el ámbito de la administración, en el ámbito de la economía, porque ya no se podía seguir abordando de manera fragmentaria de la realidad. Y luego se acompaña de los planteamientos históricos que aparecían separados de la estructura o separados de los fenómenos causales. Es decir, enfocar nuestras realidades solo en la trayectoria histórica del fenómeno. Bueno, y luego las grandes síntesis, la propuesta integral que se llega a la teoría de la complejidad, que la ha puesto muy de moda en Occidente y en América Latina, Edgar Morin. Bueno, aquí está el popurrí de formas de abordar la totalidad, que ha sido bastante importante: la teoría organicista, la sistémica, la cibernética, la constructivista, la teoría de la complejidad, la holística, la teoría de los hologramas, las teorías integrales, etc. Y luego aparece, ya lo conocemos bien, una cantidad de teorías o paradigmas, tanto modernos como posmodernos, que, bueno, hay que tomarlos en cuenta a la hora que vamos a hacer investigación. Aquí están los de la modernidad, que arranca del positivismo, marxismo, funcionalismo, funcionalismo, estructuralismo, neopositivismo, neomarxismo. Y en la posmodernidad aparecen que si la fenomenología, el conductismo social, el interaccionismo simbólico, la etnometodología, la hermenéutica, la semiológica, etc. Bueno, lo que yo quiero destacar acá es que esto que acabamos de hablar nos lleva de acá a una frontera. Nos toca a nosotros, a ustedes que están haciendo este doctorado. Una de las preguntas que tenemos que hacer es: ¿qué vamos a hacer con tanto aporte? ¿Qué utilidad le vamos a dar a esos aportes? ¿Cómo vamos a manejar esos aportes? Yo propongo lo siguiente para esta conferencia. Vamos a hablar de 4 fronteras que nosotros tenemos que considerar a la hora de hacer nuestra tesis doctoral. Es la frontera social, la frontera científica, la frontera epistemológica y la frontera moral y ética. Comencemos con la frontera social. Nosotros hoy, que vamos a producir conocimiento, estamos ante una situación muy distinta para quienes hicieron los paradigmas que hemos estado hablando anteriormente. Fueron otros contextos, otras necesidades. Hoy hay nuevas situaciones. Aquí hay una triangulación entre ambiente, ¿verdad? Hay 2 grandes problemáticas, ¿verdad? O 2 grandes situaciones, que es el problema del ambiente, el deterioro de nuestro planeta Tierra. Ahora, muchos políticos, entre comillas, y mucha población quedó asombrada con los huracanes, se asombra con los tsunamis, pero ya hace rato se está alertando sobre esa situación. Y bueno, hay momentos en que la misma ciencia se va por un lado, se va mejor por el pasillo,
se tapa los ojos y produce un conocimiento que no tiene nada que ver con lo que nos está pasando. Tenemos la situación del planeta, tenemos la situación de la violencia, de las migraciones, de la inseguridad, del hambre, de la ineficacia del Estado, de la ineficacia de las organizaciones. Entonces, sobre eso es que nosotros estamos levantando nuestro conocimiento. No podemos eludir nada de eso. Incluso, lo que pareciera ser algo... Cuando yo hago el primer planteamiento de mi tesis doctoral, no estoy decidiendo mi tesis, estoy decidiendo el futuro del planeta en este momento. Porque en las grandes escuelas de producción de conocimiento del norte, están esperando que sus científicos elaboren las nuevas teorías o los nuevos paradigmas para poder entender lo que nos está pasando y cómo solucionamos estos problemas que nos está pasando. Y ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo calificar lo que está sucediendo a nivel mundial? En la dimensión humana, en la dimensión social, en la dimensión ambiental. Y hay que tomar una decisión. De esto que está acá, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y esos son problemas ambientales, porque un problema es todo aquel acontecimiento que te incide solo en el funcionamiento institucional o individual. Las problemáticas es cuando esos problemas inciden en la estructura y funcionamiento de las instituciones, de los estados, de las organizaciones civiles, de las organizaciones económicas. Y la crisis es cuando toca la médula, las esencias de todo este cuerpo social que nosotros hemos elaborado, de todo el conocimiento que nosotros hemos elaborado. Y finalmente tenemos el concepto de riesgo. El riesgo. Estamos en una situación de riesgo, de que ya no es que haya crisis, porque ya se tocó la médula de las instituciones, sino que muchas instituciones van a desaparecer. Inclusive, físicamente, el humano va a empezar a desaparecer. Entonces, cuando yo haga el planteamiento del problema, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Como un simple problema, como una problemática, como una crisis o como un riesgo? Porque si yo digo que es crisis, si yo digo que es riesgo, lo que están haciendo ustedes ahorita es una tesis de urgencia, porque el planeta y todas las situaciones que estamos viviendo entraron en la UCI de la historia, en la unidad de cuidado intensivo de la historia, y ustedes son los médicos que van a construir el nuevo conocimiento para darle respuesta a esa situación. Entonces, eso es un desafío que nosotros tenemos. Luego tenemos, en segundo lugar, la frontera científica. La frontera científica. Nosotros estamos acá, en el 2017. De los aportes que acabamos de hacer, ¿qué vamos a retomar nosotros para producir nuevos conocimientos? La frontera científica alude a lo que nosotros hemos denominado consistencia paradigmática. Eso tiene que ver con la idea de que si yo voy a utilizar cualquier paradigma disponible, yo tengo que casar ese paradigma en lo más actualizado que exista de ese paradigma. Pongamos, utilizo el estructural funcionalismo, muy utilizado en el campo de la gerencia, pero yo lo tengo que utilizar en las fronteras actuales de lo mejor que se ha presentado de ese paradigma, en esa frontera, porque si no me voy a quedar atrás. Yo voy a hacer un planteamiento estructural funcionalista, pongamos, y tome todos los planteamientos de Talcott Parsons o Robert Merton. Estoy muy atrás ya. Y tengo que casarlo inclusive en qué universidad o en qué parte del mundo se está generando esa actualización de ese paradigma.
Luego está la frontera epistemológica. La frontera epistemológica alude a la consistencia epistemológica, que consiste en que yo voy a hacer una tesis doctoral en la vanguardia de la epistemología. Si yo no abordo, pongamos, la tesis doctoral desde la categoría transcompleja, puede ser que estés elaborando un conocimiento, pero ya queda atrás. Tú tendrías que casar tu tesis con la categoría transcomplejidad para poder competir en la producción de conocimiento que tú tienes. Y luego tenemos la frontera moral y ética. Y es el compromiso que nosotros tenemos en hacer la tesis de grado. Como decía anteriormente, es el compromiso moral. Nos acostumbraron mucho los positivistas a decir que el científico era neutral en su consideración, que él hacía su conocimiento y luego se demostraba de lo que estaba pasando afuera, y afuera que los políticos se encargaran de lo que se iba a aplicar de ese conocimiento. No. Una condición posmoderna es el grado de compromiso desde que comienza la investigación hasta que termina la investigación, con ese grado de que lo que yo estoy trabajando es para hacer un aporte a la humanidad. Entonces, estas son las 4 fronteras que nosotros tenemos que tener en este momento en consideración. Ahora, ese salto cualitativo que nosotros vamos a dar, lo más lógico, la gente siempre piensa que cuando se hace una tesis doctoral, se hace para generar el marxismo, el neomarxismo, el neofuncionalismo, o sea, la nueva teoría de la ruptura, el concepto de ruptura. Ojalá que se debe hacer, yo estoy seguro que lo pueden hacer, yo estoy seguro que se puede hacer. Pero hay otras modalidades que se pueden utilizar hasta llegar allí, que son las 3 anteriores que nosotros estamos proponiendo. Y es que yo pueda hacer una tesis original con el concepto de continuidad. El concepto de continuidad de la tesis es que yo, asumiendo cualquier paradigma, estando en la frontera epistemológica que les señalé anteriormente, lo que hago es actualizarlo, lo que hago es mejorar las áreas donde todavía no se ha aplicado, mejorar algunos vacíos conceptuales que tiene. Eso es un aporte, naturalmente. Quizás un aporte muy humilde, pero puede ser considerado como un aporte doctoral. Luego la tesis por complemento. La tesis de complemento es cuando yo agarro uno de los paradigmas que pueda competir en la frontera epistemológica y pueda yo agregarle un nuevo núcleo epistemológico o un nuevo núcleo teórico. Eso es lo que yo entiendo tesis por complementariedad, y eso es posible agrandar esos núcleos explicativos de la realidad. Luego la tercera opción es la opción de integración paradigmática o de perspectiva, donde uno logra retomar los núcleos conceptuales de los paradigmas y adaptados a las problemáticas o crisis que yo voy estudiando para generar la explicación correspondiente. Eso también es un gran aporte. Y finalmente, pues, el de la ruptura epistemológica completa. Todas esas 4 opciones deben estar ustedes preparados para eso. Cuando yo haga el salto a la presentación de la tesis doctoral, yo esté consciente, ustedes como investigadores, luego el jurado, luego el asesor, que se ha realizado el salto hacia un nuevo tipo de conocimiento. Y estas son las opciones que se te pueden presentar. Ahora, ¿por qué? Porque, mira, cuando yo hablo de que la verdadera tesis
es la doctorado. No hay tesis de magíster, no hay tesis de pregrado, no hay tesis de especialización. Eso no se debe llamar nunca tesis. Correcto. Porque la tesis es cuando se produce conocimiento. Pero una tesis que se produzca conocimiento tiene una dinámica. Una dinámica de que estás capturando una realidad que es dinámica y cambiante en un tiempo X y generas una teoría explicativa de esa realidad. Pero cuando nosotros estamos haciendo la tesis doctoral, ya estamos en nuevas condiciones de la realidad. Yo puedo tener, mira, dicen que ya 3 meses de producción de conocimiento ya es una antigüedad y que quizás caduca para el conocimiento científico. Imagínense ustedes. Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, que mi tutor me dijo: no te acepto ningún texto que tenga más de 3 meses de publicado. Me lo digo así. Bueno, entonces, al haber una realidad nueva en tiempo Y, yo tengo que generar una nueva teoría. Pero ¿qué pasa cuando yo no considero todos estos aportes epistemológicos? Yo puedo utilizar cualquier paradigma sin haberlo analizado epistemológicamente, sin llevarlo a la frontera. Pero ¿qué pasa? En el mejor de los casos hago una aplicación. Pero en otro caso, mire lo que sucede. Trato de leer la nueva realidad con el viejo paradigma, con cualquiera de los paradigmas que hemos hablado. Si no hay un replanteamiento epistemológico de cualquiera de ellos, mire lo que puede pasar. Nos vamos a estrellar con la propia realidad. No solamente si yo logro realizar esa tesis, sino que en el mejor de los casos se utiliza para políticas de Estado, políticas públicas. Esas políticas públicas todas se van a estrellar, como hemos visto estrellarse en América Latina. Porque en América Latina, mire, hemos ensayado tantos modelos de desarrollo, que el modelo de la CEPAL, modelo desarrollista, modelo liberal, modelo socialista, una cantidad de... Y sin embargo, América Latina, ¡pum!, deuda externa. América Latina, ¡pum!, mayor endeudamiento. América Latina, mayor hambre. América Latina, más desempleo. Y la producción de conocimiento no ha llegado a él, porque esos modelos de desarrollo son más fácil copiarlos que generarlos nosotros en nuestra propia vida. Y los únicos que están en condiciones de generar es el doctorado, no otra situación de estudio. De modo tal que si nosotros queremos salir de esta situación de América Latina, tenemos que hacer esos nuevos planteamientos. Termino. Producir un conocimiento con conciencia y responsabilidad que logre crear una explicación de cómo lograr la integración y armonía entre el ser humano individual, el ser humano social, el ser organizacional, el ser ecológico planetario. Yo creo que no nos queda otra alternativa. Gracias. Bien, ¿qué les ha parecido? Excelente, como siempre. Divino, ¿verdad? Podemos pasar toda la mañana acá y disfrutar de toda esta síntesis que ha compartido Evaristo con nosotros. Como les dije el primer día de clase, un doctorado necesita de una disertación, ¿sí? Y seguramente han surgido un conjunto de incógnitas, de planteamientos, de dudas, de inquietudes. Este direccionamiento que nos plantea Evaristo en los requerimientos para ustedes como doctorandos, para nosotros como facilitadores, en pro de la humanidad. ¿Les abierto entonces alguna inquietud, alguna consulta, alguna duda, algún aclaramiento que necesiten, aprovechando el tiempo y la disposición del querido profesor? A ver. Yo quisiera más bien que me aclare un poquito, tengo una Sí. duda entre cuál es la diferencia
entre la modalidad de complemento y la de integración de perspectiva. Sí, en el complemento está trabajando con un solo paradigma. Un solo paradigma. Sí. Okay. Entonces lo que hace es que mueves el núcleo epistemológico y teórico, lo amplías. Una imagen podría ser esto. Vamos a suponer que yo esté trabajando a nivel organizacional de las dimensiones internas de una organización, pongamos. Ese sea para el ejemplo tipo Taylor, pues, que el aporte fue hacia adentro de la empresa. Un aporte es tomar el planteamiento de Taylor y ampliarlo hacia lo externo, la dimensión externa, pongamos, un ejemplo de estar utilizando un paradigma. En cambio, la integración paradigmática o de perspectiva es que estás movilizando varios paradigmas a la vez. En una organización, mire, en una organización está presente en las clases sociales, están, por muchos recursos humanos que tengan, por muchas relaciones públicas que tengan, están presentes. Si tú quieres hacer una integración paradigmática, tendrías que incorporar ese concepto al concepto de la estructura y funcionamiento de la organización. Eso sería pues la integración de perspectivas. Muchísimas gracias. Y lo felicito, muy buena. Gracias. ¿Qué otra pregunta o inquietud? Pues sí, bueno, si nadie más quiere intervenir, no quería dejarles a ustedes la posibilidad, ¿no? Maestro, gracias. Simplemente quisiera primero que nada agradecer que nos acompañen en esta experiencia. Su palabra definitivamente nos reencuentra con todos estos elementos que son fundamentales en el proyecto de la construcción de una tesis doctoral. Creo que conspiró el universo para que fuera hoy y no en el momento que planificamos en la agenda que usted viniera, porque creo que así le comenté ayer a María Cristina que iba a ser un cierre de lujo para su seminario. El esfuerzo que María Cristina, y lo felicito porque lo conozco, lo transité con ella durante toda esta etapa preparatoria de esta corte, su esfuerzo hoy cristalizó en una conclusión muy importante, sobre todo porque ofrece la síntesis necesaria de todo lo que han estado trabajando durante esta semana. Creo que sobre todo hizo una conexión maravillosa en los retos académicos que tenemos para la próxima semana. La próxima semana nos toca trabajar con los problemas contemporáneos de las ciencias sociales, esa va a ser mi responsabilidad, y la profesora Panchita va a trabajar todo lo que se refiere al componente de la teoría gerencial. En consecuencia, creo que ha sido maravilloso tener este cierre en esta semana, sobre todo eso que está allí en cuanto a los desafíos de las ciencias sociales, de las ciencias integrales, de las ciencias humanas. Y en esa invitación que usted nos hace a producir conocimiento, que yo llamaría conocimiento emancipador, porque solo si logramos producir un conocimiento que esté vinculado a las realidades que nos atañen, podremos transitar hacia un estadio mejor. No sabemos si se llama desarrollo. Correcto. Eso está allí, es una categoría más. Solo si lo logramos podemos sentir que más allá de formarnos académicamente, como lo estamos haciendo aquí, logramos transformar la realidad. Entonces ahí hago yo le hago una invitación a que nos comente algo sobre algunas propuestas que existen en este momento, que no son solo de Latinoamérica, son del sur, y que conocemos ahora como las epistemologías del sur, y que están lideradas por el profesor Boaventura de Sousa. ¿Algún comentario sobre eso, por favor? Sí, era lo que habíamos hablado. Algunos intelectuales de América Latina han visto la urgencia de América Latina. Estamos en una situación donde ensayo tras ensayos, América Latina no sale siempre a la pata de cualquier consideración. Y ahora en el caso venezolano,
que se hacen esfuerzos, la población no sale tampoco de un estado, digamos, marginal, a pesar de que hay tantos recursos de distintas especies. Pero uno de los factores, aparte de lo político, es que no hay una producción de conocimiento. Miren, les voy a comentar algo. Cuando se da la Revolución Francesa, en 1789, ya se había producido la revolución intelectual de Europa y estaba en el seno mismo de la sociedad francesa, que fue el enciclopedismo francés. El enciclopedismo francés elaboró toda una propuesta teórica, antropológica, política, de cómo podía visualizarse la sociedad del futuro. Bueno, cuando se da la Revolución Francesa, y ejemplo, empieza a hacer las reformas educativas, ya estaba el planteamiento educativo hecho, porque en el caso de la educación ya venía por muchos siglos una educación privada, una educación religiosa, no popular, y ya se tenía un planteamiento bastante importante sobre todo el caso de Rousseau, que en el Emilio logra hacer un nuevo planteamiento educativo para la modernidad. Igual pasa para América Latina. Yo siempre he pensado eso, en la confianza que se tiene o debemos tener en la producción de conocimiento en los posgrados. Como dicen por ahí, la educación no debe ser considerada como un gasto, es una inversión segura para todos estos pueblos, porque si nosotros, miren, un día, le voy a comentar una anécdota que yo viví, sí viví, porque es una experiencia de vida. Estaba leyendo yo la prensa y resulta que dice la prensa, en la página principal, vienen a dar hoy de Estados Unidos una conferencia sobre cardiología, lo último. Entonces yo pensé, tienen que venir de Estados Unidos para decirnos cómo se cura el corazón. Bueno, lo cierto está en que a los días sale el reportaje, ¿no?, de lo que hizo la conferencia. Una página completa, en el centro estaba una fotografía, pero la imagen era de uno nuestro, con nuestras tipologías, pues nos parecemos todos nuestras tipologías. Entonces yo pensé que era el doctor de aquí que estaba dando la declaración del evento. Bueno, entonces empieza a reportar diciendo que bueno, vino fulanito de tal para dar la conferencia y resulta que era un maracucho. Él se fue a formar a los Estados Unidos y fue el mejor de cardiología, no sé en qué parte de Estados Unidos, y lo dejaron de director del hospital y a partir de allí para el mundo. Pero es porque él tuvo que irse, porque las condiciones allá son de inversión. Allá tienes incluso para tomarte un café libremente, para poder comprar tus libros, pero en condiciones de no tener recursos, de no tener apoyo, de estar pendiente para ir a pagar los servicios, etc. Es muy difícil producir conocimiento, tienes que tener todo el apoyo. Bueno, sí tenemos que hacer nosotros en América Latina. La inversión en producción de conocimiento debe ser muy alta, en tecnología debe ser muy alta, porque de lo contrario, bueno, sí podríamos. Sí, gracias. Quería comentarte algo. Tengo también una satisfacción por el día de hoy, ¿no? Porque antes no pude venir porque tuve un poco de virus. Pero cuando iba llegando recibo un mensaje de mi hija ella vive en España ya hace tiempo, y hoy me envía la fotografía de su tesis doctoral. Hoy la presentó, se la está presentando para su discusión en el ámbito de la biología. Felicitaciones, Roberto. Otro logro. Felicitaciones. Compañero, que le doy la palabra. Ok, muchas gracias. Doctor Evaristo, bueno, primero agradeciéndole por Tu nombre, disculpa. soy Milton Giovanni Zamorano Rivera de Ecuador, como sabes. Sí. Y Manabí, exactamente, de la provincia. Ok, a mí me genera bastante inquietudes e incógnitas
y quisiera saber su postura y su opinión al respecto y tal vez algunas sugerencias. ¿Por qué no se utiliza la epistemología como una base sustancial para desarrollar proyectos de investigación desde pregrado y, bueno, me atrevería a decir, tal vez tesis a nivel ya post, en las distintas ciencias y no solo de las ciencias sociales? Le digo eso porque, por ejemplo, yo estoy inmerso dentro de las ciencias administrativas y de epistemología no recibimos nunca nada. Esa es la gran pregunta que nosotros hemos tratado de luchar por muchos años. Aquí en Maracayo nos enseñaron epistemología en la década del 70 los argentinos y los chilenos. En sus problemas que tuvieron allá de dictadura, militares, etc., ellos vinieron para acá y nos enseñaron epistemología. Y bueno, bastante importante. Y cuando se hizo la reforma curricular aquí del 70, en el ámbito de las ciencias sociales se incorporó de diferentes formas, ¿no? Teoría del conocimiento, otras nociologías, otras epistemologías. Sociología tuvo 2 epistemologías, pero en la década del 80 barrieron con la epistemología. Yo les confieso que lloré cuando eliminaron la epistemología, porque yo sabía la importancia que eso merecía. Sigue siendo importante, tiene que ver mucho con la mentalidad del profesor. Esto es una macro, las universidades o las instituciones educativas tienen el gran problema de que no hay el reciclaje permanente del personal. No lo hay. Cuando eso no lo hay, pues el profesor que llega por primera vez va a repetir lo mismo que él aprendió. Si no él aprendió epistemología, eso no tiene importancia. Entonces, hasta que no haya, sí se reconoce ya, incluso aquí se reconoce que como eje transversal, pero hasta que no haya, digamos, una formación en el mismo docente, no va a poder impactar a nivel de sus alumnos. Entonces, en conclusión, se ve la necesidad, hay que hacer un esfuerzo de política universitaria de incorporar ese conocimiento. Y es que, bueno, como te decía anteriormente, ¿no? Cuando nosotros no nos comparemos en la frontera, jamás sabremos si vale o no vale la epistemología. Y uno lo ve en los congresos. Generalmente muchos de nosotros van a los congresos para escuchar a los otros que traen el conocimiento. Muy pocas veces es para escucharnos a nosotros. O Maturana aquí, un chileno junto con Francisco Valera, generaron no solamente una teoría nueva del campo de la biología, sino que elaboraron una nueva epistemología con la neurociencia, que es una de las otras tendencias de la epistemología. Bueno, y no hay autor que no lo cite. Entonces ese es el desafío que tenemos nosotros a nivel de políticas educativas. Gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias por los conocimientos que se nos han proporcionado. ¿Tu nombre? Wilmer Rengel. Nosotros sabemos que el conocimiento es una herramienta muy importante para el desarrollo del pueblo, pero ese conocimiento está en base a una base social, base socioeconómica y política. En consecuencia, la universidad, siendo parte de esa superestructura, no podría generar sino posiblemente una inquietud para cambiar esa base. Se ha planteado que el conocimiento, los intelectuales posiblemente sea el movimiento más adecuado para poder implementar los procesos de cambio en la sociedad. Sí, completamente de acuerdo. Es un ideal que incluso el mismo Conte lo decía, ¿no? O la profesionalización de los políticos también.
tengan un conocimiento científico de solución, ¿no? Esa es otra opción que nosotros tenemos, el convertir el conocimiento en política de Estado. El que la vaya a aplicar debe estar en conocimiento de lo que es el conocimiento. Si no lo tiene, pues no va a avanzar nada. Pero allí sucede un problema. La superestructura o la base que controla la superestructura simplemente diseña las políticas, entre ellas la educativa. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos generar una política educativa que recorte lo que hoy hemos manifestado? Sí, que sea en el sentido general una forma de elevar la conciencia de todos los pueblos a un nivel tal que se vuelva tan crítico y justamente propenda al cambio de esa superestructura. Sí, América Latina todavía es un proyecto político. Hasta que no se haga esa conciencia social, es un poco lo que se puede hacer con usted cada vez. Ya nosotros sabemos los condicionantes que tenemos a nivel de quiénes son los que ponen las pautas, de cuánta inversión se va a hacer en cualquier área de la sociedad. Por eso que hasta que no hay una lucha política auténtica, endógena De los pueblos. no vamos a poder hacer mucho. Gracias. Es una lucha que no solamente intelectual, sino social, histórica, que falta mucho en ese sentido. Habría que aportar mucho, entonces. Sí, todavía. Gracias. Sí. Dígame. Evaristo, yo voy a recordar una frase que dijo una vez una de las madres de allá argentinas, de la plaza de Mayo. Ella dijo: yo tengo años, pero sigo siendo joven. Tengo años y sigo siendo joven. Bueno, eso, yo tengo más años que Evaristo, por supuesto. Se lo podemos, pero vale aquí, ¿no? Evaristo siempre nos sorprende, siempre con sus desafíos, ¿no? Con sus aportes, Evaristo, de verdad, en nombre de la división de estudios, de esta división nuestra de estudios para graduados, te agradecemos inmensamente. Tus aportes siempre son permanentes y, por supuesto, nada mejor que hoy para que nos disertaras acerca de este tema, que sé que lo vives intensamente, que no lo abandonas nunca. Y gracias a María Cristina por haberlo hecho posible también traer Evaristo. De verdad que muy agradecidos, de verdad, por la conferencia, por el nivel de la conferencia y por lo oportuna de la conferencia hoy, cuando se está concluyendo este curso sobre epistemología. Yo conocí a Evaristo desde que era estudiante y un día me regaló un libro sobre feminismo, ¿no? Siendo estudiante, y yo dije: Dios mío, este muchacho va lejos. Ya no sé si tú te acuerdas de ese libro que me regalaste una vez, era para mi cumpleaños. Y me sorprendió, ¿no?, que me regalara ese libro. Me gustó muchísimo, por supuesto, pero ahí yo vi, ¿no?, en haber escogido ese tema y regalarme ese libro, yo dije: no, este no está en el común, ¿no?, de los estudiantes, este está fuera del común de los estudiantes. Ese libro lo conservo, Evaristo, y cada cierto tiempo lo releo. Ahí hay muchas cosas bellas en ese libro. Merecía, era una buena profesora, daba mucho apoyo. Me sentí siempre muy agradecido. Sí, te lo agradezco, todavía te lo sigo agradeciendo, como te agradecemos tantas cosas. Bueno, Evaristo, además, el que tengamos a Evaristo acá disertando sobre este tema es especial, porque Evaristo no solo es sociólogo, Evaristo también él es sociólogo, pero se ha metido a estudiar la gerencia como creo que no lo hace el común de las personas que estamos acá. O sea, él ha profundizado. Me encantó cuando presentaste allí la imagen de Mary Parker Foyle. Yo dije: no podía ser de otra manera, porque ella fue un anacronismo en su tiempo, ella fue muy adelantada. La gente que recibió lo que ella daba no lo entendía todavía, porque ella estaba hablando, qué sé yo, 50 años posterior a esa fecha en que le toca presentar, ¿no? Y me agradó muchísimo, Evaristo, que la presentara. De verdad, feliz por ese aporte. Por eso te digo,
tú eres sociólogo, pero en el campo de la gerencia estás dando la hora, definitivamente, te lo agradecemos mucho. Pero Evaristo también es especialista en currículum. Entonces Evaristo, por donde nos llegue, la lista que tome, la va a dominar, por donde se meta. Y además él está hablando de transdisciplinaridad, transcomplejidad, y él es la persona en este momento acá, en esta universidad apropiada para hablar desde, porque él habla desde la sociología, desde la gerencia, él habla desde varias ciencias, ¿no? A la vez. Entonces tiene esa particularidad de ver más allá, no solo lo que dice una disciplina, sino lo que dice ese en correspondencia con otra, y viceversa. Pero además Evaristo siempre lo es, cada vez que leo algo de él y que converso o que escucho algo de él, Evaristo no se queda en lo aparente, ¿no? En lo visible, en lo manifiesto. Evaristo va hacia atrás, va hacia la profundidad del tema que toca. Evaristo, entonces por eso y mucho más. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ojalá podamos contar contigo mucho tiempo, Evaristo, porque para nosotros es siempre un despertar tenerte acá. Amén, gracias. Gracias por tus palabras.